Mi nombre es Jairo Alberto Ulloa, soy estudiante de licenciatura en lengua castellana de la Universidad del Tolima. Hoy nos encontramos con el profesor Walter García, que trabaja en los colegios de Colsubsidio. El propósito de esta entrevista es contribuir y mejorar el bienestar de los alumnos de forma general y dar un buen funcionamiento a las instituciones. Entonces, profesor Walter, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Walter Camilo García Useche, tengo 32 años, soy docente de literatura y lengua castellana, soy egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y actualmente me encuentro trabajando en los colegios de Colsubsidio. Mi experiencia como docente, tengo más o menos, empecé como docente hace alrededor de 7 años, entonces esa es como mi experiencia en colegios. Y bueno, ya quedo a disposición de las preguntas que me quiera hacer. Muy bien, profesor Walter. Profesor, pues la primera pregunta es ¿por qué escogió esta carrera? Bueno, esta carrera la escogí principalmente porque siempre he sentido que el lenguaje ocupa un lugar importante en la cotidianidad de todos y de todas. Entonces, abordar de manera, digamos que de manera académica, todas las ramas del lenguaje y también como todos los formalismos y las relaciones, digamos que dialécticas que podemos tener y hacerlo de una buena manera, fue lo que me llevó a, digamos que a estudiar lengua castellana, la necesidad de, digamos que de aprender a hablar y de poder compartir esta experiencia bien hablada con los estudiantes. Muchas gracias, profe. ¿Cuál es el autor que más se ha influenciado en su carrera a través de sus años de trabajo? Bueno, es muy difícil escoger un solo autor, ¿no? Yo creo que esto lo podría responder si habláramos directamente de una de las ramas del lenguaje o de la literatura, pero siento que para responder esto tendríamos que quitarnos, o sea, como que quitarle mucho significado a la respuesta. Entonces, en este caso me atrevería a decir que muchos de los autores, sobre todo autores latinoamericanos, de literatura latinoamericana, por ejemplo, García Márquez, no solo por sus obras literarias, sino también por todo su, digamos que sus crónicas y su ejercicio como periodista, ha sido uno de los autores que más ha influenciado en mi ejercicio, ¿no? Otros autores como Octavio Paz, como Jorge Luis Borges, el mismo Cortázar, digamos que todos esos autores latinoamericanos lo que hacen con su literatura, en mi caso, es ayudarme o guiarme en el reconocimiento del territorio, de mi entorno, a partir de las narrativas que me parecen muy allegadas a mí, es decir, que son narrativas que también dan cuenta del entorno en el que me encuentro. Ok, profe. Profe, otra pregunta. Entonces, ¿cuál es el enfoque principal al enseñar literatura y lengua castellana que da a sus estudiantes? Pues el enfoque que yo, en el que más, digamos que trabajo con los estudiantes, es precisamente en el reconocimiento del lenguaje pues como herramienta comunicativa, pero también que es una herramienta que es muy maleable, es decir, el lenguaje tiene les digo a mis estudiantes que el lenguaje se puede moldear, que es como una suerte de plasma o de plastilina, que se va moldando de acuerdo a las circunstancias, lugares, condiciones sociales, culturales y económicas en la que nos encontremos. Es decir, el lenguaje siempre va a ser una herramienta comunicativa, pero siempre va a estar ligada como a las costumbres y al lugar donde se esté hablando. Entonces, ese es como uno de los enfoques que más trabajo con los estudiantes, el poder ampliar los horizontes del lenguaje a partir de las costumbres. Ok, profe. Profe,
¿Cuál considera que es la importancia de la literatura en la educación? No, pues la literatura es una de las ramas más importantes. A veces se entiende pues que la educación o que la importancia de la educación radica en cómo nos puede ser útil para la vida. Sin embargo, teniendo eso en cuenta, a veces se deja el lenguaje a un lado por, no sé, poner las ciencias naturales o las matemáticas por delante, pero pues yo considero que bueno, que la importancia de la literatura en la educación radica en que a partir del lenguaje y de cómo recepcionamos el lenguaje y de cómo nos comunicamos, podemos tener un aprendizaje un poco más concreto. Porque si no entendemos lo que nos están diciendo, si nos comunicamos mal, si hablamos mal, si utilizamos mal las palabras, si utilizamos mal los signos, ocurre lo mismo que ocurriría en matemáticas si no entendemos cuál es la función de un axioma o de una operación, pues entonces estaríamos entendiendo todo el lenguaje matemático mal. Lo mismo sucede con la literatura. Si no entendemos la literatura, si no entendemos el lenguaje, si no le prestamos atención a la enseñanza de la literatura, pues entonces estamos entendiendo mal todo el contexto que nos está hablando. Gracias, profe. Profe, ¿qué estrategia se utiliza para fomentar el interés por la literatura en sus alumnos? Es precisamente ligado a lo que estábamos comentando ahorita, que es uno de los enfoques que más trabajo, y es como llevar la literatura al entorno en el que estén los estudiantes. Porque ¿de qué nos sirve, por ejemplo, llevarle literatura nórdica a chicos y chicas que están en condiciones de violencia o en las periferias acá de la ciudad? Entonces, una de las estrategias que planteamos es llevar literatura a los estudiantes, pero literatura que esté relacionada con su contexto, crónicas, novelas, algunas narrativas que se hayan desarrollado ahí mismo en la localidad. Por eso uso muchos recursos, por ejemplo, de la Secretaría Distrital o de IDARTES, por ejemplo, como Libro al Viento, porque muchos de los autores y autoras que están allí son nacidos en los mismos contextos, en los mismos lugares en los que se enseña. Entonces, los chicos y las chicas se ven muy influenciados por esto y se sienten más atraídos. Es una estrategia para acercar la literatura a los estudiantes. Muchas gracias, profe. Profe, ¿cuál considera usted que son las mayores dificultades en los niños y niñas en el tiempo actual? Pues con respecto a la literatura, porque dificultades hay muchísimas, empezando por las condiciones económicas que muchos chicos y chicas tienen y por las que si tienen hambre, pues no se van a relacionar bien con ningún tipo de enseñanza. Pero en cuanto a la literatura, yo siento que pues es una problemática, es una dificultad, pero a la vez representa un reto también, y es el uso de las tecnologías. Digamos que lo efímero de las redes sociales, de lo que nos muestran, lo que les muestra a los estudiantes es de consumo muy rápido. Entonces, la literatura, al ser como digamos, un saber tan grande y tan denso, se enfrenta a que con las nuevas tecnologías trate de volverse o bueno, se va a la literatura como algo no tan profundo, sino algo efímero. Entonces casi no se lee, los chicos prefieren utilizar otro tipo de cosas, otro tipo de herramientas audiovisuales que el mismo libro. Entonces es una dificultad, pero a la vez es un reto porque lo que nos lleva es a preguntarnos cómo podemos utilizar las tecnologías para que los chicos y las chicas adquieran el conocimiento y se relacionen mejor con la literatura. Entonces de ahí se toman otras herramientas como los audiolibros o talleres virtuales para conversatorios también virtuales para que ellos puedan utilizar las tecnologías, pero en pro del aprendizaje de la literatura. Gracias, profe. Profe, ¿cree que la literatura tiene el poder de transformar a las personas y por qué? Bueno, pues
Esa es una pregunta que no sé si se aplique para todas las personas. Yo creo personalmente que la literatura sí puede transformar ciertas cosas, el pensamiento sobre todo, si lo que se lee va a suponer digamos que un elemento constitutivo para uno como persona. Es decir, si lo que leo es capaz de tocarme, pues de hacerme sentir cosas, porque si lo que leo es algo completamente ajeno a mí, no me va a transformar. Pero si lo que leo, lo que le propongo a mis estudiantes que lean, es una literatura que es allegada a ellos, que se pueden sentir identificados con lo que leen, puede transformarlos, puede transformar sus perspectivas de vida, puede transformar sus perspectivas de cómo relacionarse con las otras personas y cómo relacionarse con su entorno en general. Pues, profe, profe, ya digamos, con respecto al entorno familiar de los estudiantes, ¿cómo anima usted a los padres a apoyar la educación de sus hijos? Bueno, esa pregunta es bien interesante, ¿sabe? ¿Cómo hacemos para que los padres se interesen por la educación de sus hijos desde la literatura? Digamos que eso también podría suponer una dificultad si partimos de que muchos de los padres de los estudiantes no tienen a la literatura dentro del menú diario de consumo. Entonces, digamos que es una doble tarea, es animar a los padres pero para que ellos animen también a sus estudiantes, pero también lo podemos ver en la otra vía, y es que los estudiantes animen a los padres a que lean. Para este tipo de ejercicios, lo que yo les propongo a las familias es que hagan un ejercicio de lectura, si sea mínimo, de algún relato, de alguna historia, de algún cuento, de algún libro, que les parezca interesante. O sea, que se reúnan como familia y toquen algún tema y alguien proponga un libro para que la literatura, para que el ejercicio de lectura sea colectivo, sea en familia y no quede como algo que hace solamente una persona. Entonces, yo invito a los papás a que siempre le lean a los chicos, pero sobre todo desde etapas bien tempranas del aprendizaje, en la primaria, para que se vaya tomando el hábito de lectura. Gracias, profe. Profe, en cuanto a su práctica docente, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta usted en su actividad? Pues con respecto a la enseñanza de la literatura, uno de los retos, como te decía hace un rato, de los desafíos es las tecnologías, el uso constante del teléfono en la clase, que los chicos no se interesen. Entonces es tratar de tomar esos elementos tecnológicos como una herramienta para que se empiecen a interesar por la literatura, pero desde eso, desde los dispositivos, no sé, lecturas en PDF, algo no tan denso. Pero por otro lado, la educación como tal, y aquí en Colombia, tiene unas dificultades bastante grandes, sobre todo pues, por todos estos índices de pobreza tan altos, y sobre todo porque la educación tiende entonces a privatizarse y no a ser un derecho, sino a ser un servicio. Entonces, si no se tiene cómo adquirir educación, entonces los estudiantes se ven obligados a no asistir porque tienen hambre, porque no tienen los recursos, porque la educación no llegó hasta sus localidades. Entonces, ese es uno de los principales retos, la cobertura y la permanencia de los estudiantes. Gracias, profe. Profe, y en cuanto, digamos, a los estudiantes, ¿qué es lo que usted espera, digamos, que ellos se beneficien de su labor? ¿Qué es lo que usted espera en última instancia? Bueno, pues yo espero de mis estudiantes que cuando se termine el proceso educativo, cuando no nos volvamos a ver, se pregunten cosas no solo de literatura, sino de la vida misma como tal, que les queden interrogantes a partir de lo que leyeron, a partir de una situación que afrontaron cuando leyeron o se enfrentaron a un texto. Quizá no es que quieran ser profes o que quieran cambiar digamos que la literatura como tal, sino que se interesen un poco más
tener una lectura diferente de la vida a partir de este montón de cosas que pudieron haber leído en las clases de literatura, que sea como unas gafas que ellos se ponen para ver la realidad. Muchas gracias, profe. Le agradezco ¿Listo? por su tiempo. Listo, gracias por la invitación y bueno, cuando quiera nuevamente puedo participar de una de estas entrevistas que me parecen bien interesantes. Muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Igualmente, que estés bien.